Buenas noches, tutora y compañeros. Voy a presentar el cálculo del índice del ICO. Mi nombre es Luz Mireya Fernández Pérez, pertenezco al CEADE de Duitama. Y bueno, para este índice escogí el índice del ICO. Bueno, el cálculo del índice del ICO tiene un objetivo como general, que es analizar las características positivas o negativas de una fuente hídrica, tomando algunos datos numéricos como referencia para hallar sus categorías. Bueno, para este trabajo nos daban un valor reportado del vertimiento y bueno, y teníamos que hacer un balance de cargas de tanto como de aguas arriba y de aguas abajo, con los parámetros del pH, temperatura, caudal, DBO5, DBQB, sólidos suspendidos totales, sólidos totales, conductividad, dureza, alcalinidad, fósforo o oxígeno disuelto y el porcentaje de oxígeno disuelto, coliformes totales. Y para esto tenemos que hallar el cálculo del ICO, donde seleccioné el cálculo del ICO. Para hallar el caudal aguas arriba, aguas abajo, bueno, teníamos que hacer con el dato que nos daban en el punto del valor reportado al vertimiento, que nos daban un valor de 2.0,50 metros sobre día. Para esto teníamos que hacer la conversión y nos daba un valor de 0,0237 metros sobre segundos. Para aguas abajo nos dio, lo dividimos y nos daba un valor de 4,80 metros sobre segundos. Bueno, para hacer los cálculos de conductividad, dureza, alcalinidad, pH, sólidos, oxígeno disuelto y los otros parámetros, entonces teníamos que con el caudal de aguas arriba y el valor reportado en la tabla de lineal se le sumaba el caudal de aguas abajo y se multiplicaba con el del punto de vertimiento y se dividía por el caudal de aguas abajo. Para la conductividad tuvimos una conductividad de 3,52.6 y de la dureza fue de, entonces lo mismo, reemplazábamos la ecuación, entonces se cogía el caudal aguas arriba y se multiplicaba por lo de las tablas de lineal, el valor reportado, y se sumaba por el caudal de aguas abajo. Luego se multiplicaba por el valor reportado de la dureza y se dividía por el caudal de aguas abajo. Esto nos da un total de 45,01. Para la alcalinidad, tomamos el valor de aguas arriba, lo multiplicábamos por la tabla por las tablas que están en el promedio del dato del IDEAM, y nos sumamos por el vertimiento de aguas abajo, el caudal de aguas abajo, y se multiplicaba por el del punto de vertimiento. Entonces luego se dividía por 4.80 metros sobre segundos y esto nos da un total de 69,66. Bueno, para los cálculos del índice del ICOMI nos dan un grado de contaminación y una escala de color. Cuando es de 0 a 0.2 no hay ninguna contaminación y el color es azul. Cuando es mayor de 0.2 a 0.4 su contaminación es baja y es un color verde. Cuando es mayor de 0.4 a 0.6 es media y es un color amarillo. Para cuando es mayor de 0.6 a 0.8 su contaminación es alta y es un color naranja. Cuando es mayor de 0.8 a 1 su grado de contaminación es muy alto y da un color rojo. El ICOMI es el índice por mineralización. ¿Cómo hallamos la fórmula del ICOMI?
Bueno, para la fórmula de ICOME es 1/3 más el índice de la conductividad, más el índice de la dureza, más el índice de la alcalinidad. ¿Cómo hallar los índices? El índice de la conductividad nos dan una ecuación, una fórmula donde es la siguiente: 10 a la menos 3,26 más 1,34 por el logaritmo de la conductividad. También nos dan una regla donde dice que cuando es mayor a 270 U sobre centímetro tiene un índice de conductividad a un valor a 1. Cuando las aguas, entonces hacemos los cálculos de aguas arriba. Conductividad es igual a 301,56 U sobre centímetros. La dureza es de 43,71 miligramos sobre litros y la alcalinidad es igual a 69,92 miligramos sobre litros. Estos son los cálculos para el reporte de aguas arriba. Ahora, para aguas abajo conductividad es de 3,526 U sobre centímetros y la dureza es de 45,06 miligramos sobre litros. La alcalinidad es de 69,66 miligramos sobre litros y el índice de la conductividad es igual a 1, ya que supera los 270 U sobre centímetros. Y como tenemos que aplicar la regla aquí que nos dice que con la conductividad es mayor de 270 tiene una conductividad de un valor a 1. Bueno, para el cálculo de la dureza también nos dan una fórmula que es 10 a la menos 9, 10 a la menos 9,09 más 4,40 por el logaritmo de la dureza. También nos dan otra regla, que si la dureza es mayor a 110 miligramos sobre litros, el índice es igual a 1, o si la dureza es menor a 30 miligramos sobre litro, el índice será igual a 0. Los cálculos del índice de la dureza. Tomamos el parámetro de aguas arriba. Entonces, nos reemplazamos la fórmula. 10 a la menos 9,09 más 4,40 por el logaritmo que tomamos en el dato de aguas arriba, que da 43,71 para un total de 0,03. Este es el índice de la dureza. Aguas arriba. Para los cálculos de la dureza aguas abajo, dice que 10 a la menos 9,09 más 4,40 por el logaritmo de aguas abajo, que dio 45,01. Esto nos da un total de 0,15. Entonces el índice de ICOME para aguas abajo sería de 0,015. Bueno, los cálculos de la alcalinidad también nos dan otra fórmula, que es menos 0,25 más 0,05 por la alcalinidad. Entonces también nos aplicamos la regla que nos dice: si la alcalinidad es mayor a 250 miligramos sobre litro, el índice será igual a 0, a 1. Y si la alcalinidad es menor a 50 miligramos sobre litro, el índice será 0. Bueno, entonces hacemos la conversión en aguas arriba. Entonces es menos 0,025 más 0,05 por la alcalinidad de aguas arriba, que nos da un total de 69,92. Entonces reemplazamos en la fórmula menos 0,25 más 0,05 por la alcalinidad, que nos da 69,92 por 0,99. El índice de la alcalinidad de aguas arriba nos daría un total de 0,98. Lo aproximamos, entonces sería 0,98. El cálculo de aguas abajo, sería un total de 0,99 para el cálculo de aguas abajo. Entonces, cogemos el valor de aguas abajo y hacemos la ecuación: menos 0,25 más 0,05 por la alcalinidad de aguas abajo, que nos reportaron 69,66. Reemplazamos y esto nos da 0,098. Entonces, después de esto realizamos la ecuación general, que es lo que ya nos pide el cálculo. Como ya tenemos los cálculos,
Entonces, de la conductividad, la dureza, la alcalinidad, hallamos el ICOMI. El ICOMI nos dice que un tercio más el índice de conductividad, más el índice de la dureza, más el índice de la alcalinidad. Entonces, reemplazamos en la ecuación. Entonces, el ICOMI de aguas arriba sería la siguiente: un tercio más 1 de la conductividad, más 0,013 de la dureza, más 0,0 de la alcalinidad. Esto nos da 1,112 multiplicado por un tercio nos da 0,370. Para el ICOMI aguas abajo, lo mismo, reemplazamos la ecuación: un tercio más 1 de la conductividad, más 0,15 de la dureza, más 0,098 de la alcalinidad, y esto lo multiplicamos por un tercio, que nos dio un total de 1,113, y multiplicado por un tercio nos da 0,371. Entonces, el cálculo del índice de contaminación aguas arriba ICOMI nos da 0,370 y se presenta una contaminación baja. Para el cálculo de aguas abajo nos da 0,371 y se presenta una contaminación baja. Según los indicadores del índice, que si es mayor a la regla que nos dicen acá, entonces según a esto se presenta en contaminación baja. Bueno, esto es todo por hoy. Esto es todo el trabajo. Muchas gracias.